tu esperanza en el Señor. Volvámonos a Dios Todopoderoso, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Bienvenidos, bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, al servicio dominical de esta mañana y tarde. Para nosotros es un gusto tenerlo presente y servir juntos al Señor en esta mañana. ¿Qué tal si para empezar vamos a cantar la doxología? Y por supuesto, les pido que se pongan de pie. Dirigido por nuestro pastor Samuel y Alicencio Burgos. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Filipos, capítulo 1, para leer los versículos del 3 al 7. Filipenses, capítulo 3, vamos a leer, capítulo 1, perdón, vamos a leer del 3 al 7. Amén. Vamos a hacer la lectura de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 3, ustedes el 4 y terminamos juntos en el 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y juntos leamos el 7. Como es justo se llegue esto de todos vosotros, por lo cual tengo en mi corazón y en mis oraciones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. El privilegio que nos das de estar juntos reunidos como tu iglesia. Su palabra nos dice que debemos orar por las personas que están enfermas, atribuladas en sus cuerpos. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están enfermos, atribulados en sus cuerpos, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesita. Y también oramos para que usted provea los medios necesarios para dicha enfermedad. De la misma manera, su palabra dice que debemos orar por las personas que están en autoridad en eminencia. Oramos por todos los presidentes, por todas las personas que están en autoridad en todos los países
de este planeta Tierra que usted lo creó, que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Israel, tu pueblo, y el conflicto que tiene con la franja de Gaza. Oramos también por Estados Unidos, el nuevo gobierno y todas las medidas que está tomando. Guíalo, Señor, y dale sabiduría, porque dependemos mucho de las decisiones de otros países, especialmente Estados Unidos. Oramos también por Rusia y Ucrania. Usted conoce el conflicto bélico que hay ahí y que aún no puede terminar. Oramos también por Venezuela, por Ecuador, un país que está inmerso en la corrupción, en las drogas, en los asesinatos sicariatos. Señor, continúe tomando el control de esta situación de nuestro país, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Y oramos también, Señor, para que podamos predisponer nuestras mentes y corazones para poder obedecer y escuchar tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 224, titulado Un pueblo jubiloso. Vamos a continuar alabando al Señor. Pido que por favor se ponga de pie, porque ahora cantaremos el himno número 14, que se titula Nuestra Esperanza y Protección. So
Pido que por favor se pongan de pie porque vamos a cantar la alabanza titulada Mi Refugio. Muchas gracias. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos, con el tema Cultivando un carácter como el de Cristo. Escuchemos con atención y reverencia. Quizás usted ha tenido alguien que oraba o que ora por usted. Tal vez alguien que ya partió a la presencia de Dios. Y sintió una doble pérdida, porque aquella persona que estaba orando por usted ya no está. Porque sabía que ahora una persona menos menciona su nombre y sus necesidades a Dios en oración. Mi suegra era una de estas personas y ahora ella ya está con el Señor. Ya no ora por mí, al menos lo que yo creo ahora aquí. Si ella decía que iba a orar por alguien o por algo, ella lo hacía. Y otra persona muy importante es mi madre. Ella oró por mí 10 años para que vuelva a los caminos de Dios. Y sigue orando por mí diariamente. Las oraciones de mi suegra eran muy largas y las de mi madre siguen siendo largas.
Ella literalmente oraba por todo el mundo, mi suegra. Mi madre ora por mí siempre. Y lo hace con lágrimas. Si ustedes me hubieran conocido cuando era más joven, bueno, hace unos pocos años, era un poco más joven, entonces sabría por qué mi madre oraba y lloraba por mí. No se imaginan lo que yo era. Y estas lágrimas de aquellas mujeres son lágrimas muy profundas, son lágrimas sinceras. He vivido lo suficiente, creo yo, como para ver morir a varios fieles guerreros de oración, personas que oraban fielmente. De hecho, entre más uno avanza en años, más uno se da cuenta de lo importante y precioso que es conocer a personas quienes cuando te dicen y te ven, te dicen: te he puesto en mi lista de oración. Y ellos lo dicen en serio, no para cumplir. Cada creyente tiene esta asombrosa promesa que al menos una persona está orando por cada uno de nosotros con mucha intensidad y amor. Y escuchen bien, cada uno de nosotros debemos de estar muy seguros que por lo menos una persona está orando por nosotros con mucha intensidad y en cada momento. ¿Saben quién es? ¡Ánimo! Esta persona la encontramos en Romanos 8:34. Romanos 8:34 nos va a dar el nombre de esta persona que cada momento está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y Romanos 8:34 dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios. Y miren lo que dice la última parte de este versículo 34: el que también es continuo, un verbo continuo, también intercede por nosotros. Esa palabra interceder dice ora por nosotros. Entonces, ¿sabe usted que Jesucristo está intercediendo, está orando por usted y por mí en este mismo momento? ¿Lo sabía? ¡Ánimo! Así se quede sin personas que no oren por usted. Hay alguien que es fiel y seguirá orando por cada uno de nosotros. Entonces debe ser maravilloso cuando un creyente sigue el ejemplo de nuestro Salvador. Alguien que nos dice: voy a orar por ti, te pondré en mi lista de oración. Eso es gratificante para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también seguía el ejemplo de Jesús y él oraba por los creyentes en Filipos. Ellos están en la lista de oración de Pablo. La iglesia de Filipos está en la lista de oración de Pablo. Y vamos al libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Filipos. Voy a leer del capítulo 1 los versículos 3, 4 y 7 para ir desarrollando nuestro mensaje en esta mañana con el objetivo de la oración intercesora de Pablo con respecto a la iglesia, a los hermanos en Filipenses. Filipenses 1, voy a leer 3 y 4, son palabras del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por
cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, mire, estaba preso, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se da cuenta de lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipo? Él ya les ha informado que él siempre se recuerda de ellos en el versículo 3, siempre están presentes en mi mente. Y están también en mi corazón, lo que dice el versículo 7. Es como si fuera cada uno de ellos en particular y les dijera: quiero que sepas que estoy orando todos los días por ti. Y lo sugiere haciendo el resto de su vida. Y lo dice en serio. Y mire el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y ponga el dedo en el versículo 8, porque aquí hay algo muy importante que está diciendo el apóstol Pablo. Mire, vemos que Pablo hace algo extraño, pero efectivo. Note, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Pablo está haciendo aquí un juramento. Pablo está haciendo aquí en este versículo 8 un juramento. Algo que rara vez lo hacía Pablo. Él quiere dejar completamente claro su profunda preocupación por ellos, y miren lo que hace: llama a Dios como testigo de su oración. Cuán apasionadamente oraba Pablo por ellos. La primera parte, ¿se da cuenta? Pongo a Dios por testigo de que lo que les estoy diciendo es verdad. Él escribe: os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo, con la misma pasión con la cual Jesús los ama. Uno de los desafíos más grandes en la vida es ser capaz de tomar buenas decisiones. Algunas decisiones son difíciles y otras decisiones son fáciles. Algunas decisiones son triviales y otras son trascendentales y marcan el curso de nuestra vida. Por eso yo siempre les digo, hay que pedir sabiduría a Dios para que podamos tomar decisiones sabias. Porque muchas de las cosas, de las consecuencias que pasamos ahora en nuestra vida, sean buenas o malas, han dependido y dependen de las decisiones que tomemos ahora. La vida involucra tomar decisiones morales, y Dios nos ha dado una conciencia para ayudarnos a tomar estas decisiones, para que podamos mirar nuestras circunstancias y determinemos cuál o qué es lo mejor. El problema es que el corazón, nuestro corazón, el asiento de nuestra conciencia, es engañoso, es malvado y es perverso. Y vamos a leer Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Ya estamos ahí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahí está la característica. Perverso, ¿quién lo conocerá? Miren, hermanos, el corazón no siempre nos indica cuál es la mejor decisión que debemos tomar. El corazón no siempre nos indica cuál es la mejor decisión que debemos tomar. Eso es exactamente por lo cual el apóstol Pablo se encuentra orando en esta lista de oración que él tiene por los hermanos en la iglesia de Filipos. Él quiere que podamos tener la lectura correcta de la vida.
Él no quiere que nos conformemos a las dimensiones y definiciones de nuestro mundo. Él quiere que nos conformemos a las definiciones de vida revelada en la santa palabra de Dios, y eso es lo que Él quiere. Y vamos a ver en primer lugar características de un cristiano. Vamos a ver las características de un verdadero cristiano, y voy a leer del mismo capítulo 1 que estamos siguiendo en los versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, miren lo que está diciendo Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el versículo 10, para que aprobéis, escuchen bien esta palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a analizar estos dos versículos para darnos cuenta del objetivo, la línea que sigue Pablo. Ahora Pablo continúa orando por nuestra parcialidad. Déjenme explicarles a qué me refiero con esto de la parcialidad. Miren, hermanos, el verbo que Pablo usa para la palabra aprobar en el versículo 10, el verbo que utiliza en el original conlleva la idea de examinar o probar. Entonces, para que examines y apruebes qué es lo mejor, es lo que está diciendo Pablo. Puede referirse a probar algo para determinar si es verdadero o falso. Estas palabras también pueden referirse a evaluar la diferencia entre cosas que son buenas y cosas que son mejores. Porque ahí está el problema. Muchas veces confundimos lo que es mejor con lo que es bueno que con lo que es mejor. Probar algo no solo para determinar si es algo bueno o malo, sino que para evaluar qué es bueno, qué es mejor y qué es lo mejor. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí con la palabra probéis del versículo 10. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es mejor? ¿Y qué es lo mejor? Así que, ¿dónde está el modelo por el cual juzgamos, evaluamos, probamos todas estas cosas? Es la pregunta. Bueno, necesitamos probar el auto antes de aún considerar comprarlo. Le preguntamos a algunas personas, oye, ¿cómo te va con ese carro? ¿Cómo te ha salido? Entonces averiguamos para ver si es bueno o no es bueno. Hacemos lo mismo con la ropa. Vamos al probador y vemos si nos queda bien. Eso es lo que debemos hacer también en los asuntos espirituales. Y vamos a leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, el versículo 15. Con los asuntos espirituales, Pablo también les dice a los hermanos en Filipo, tienes que probarlos. Y vamos a ver en la segunda carta que él escribe a la iglesia en Corinto, en la primera carta que él escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Filipo? Él dice que el espiritual juzga todas las cosas, pone todas las cosas a prueba. Se asegura de que su decisión es excelente, no solo buena, sino la mejor para su vida. Eso le está diciendo Pablo. Prueba todas las cosas para asegurarte de tomar la mejor decisión. Y esto no viene de leer las estadísticas o conversar con los amigos, porque los termómetros de sus concupiscencias pueden estar marcando cifras equivocadas. El termómetro por excelencia es la palabra de Dios. Este siempre va a marcar el número exacto. Así que usted no haga una comparación
con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ella no falla. Pablo continúa en su lista para darnos un poco de ayuda para determinar qué es lo mejor. Él no solo ora para que aprendamos a desarrollar parcialidad, y en segundo lugar, Él también ora para que desarrollemos pureza. Y Filipenses 1:10, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Esta palabra sinceros en el griego significa pureza, pureza. E irreprensibles para el día de Cristo. Note, probar o escoger lo mejor siempre nos guiará a la sinceridad y a la pureza, y nos va a alejar de la impureza. Porque sinceros es pureza, y cuando usted prueba, esa probada, ese acto que usted hace de probar si le conviene o no, siempre nos va a alejar de la impureza. La palabra que Pablo usa aquí para sinceridad también puede traducirse como pureza. La palabra deriva de las palabras griegas para luz, solar y juicio. Entonces, Pablo está diciendo, lleva tu situación afuera y júzgala a la luz del día. Eso les está diciendo. Pablo ahora quiere que vivan vidas que puedan ser juzgadas por la luz del día y sean halladas puras. Y vamos a ver unos ejemplos bíblicos aquí. Salmos 119, 105, un versículo que se lo saben de memoria, pero se los voy a recordar. Salmo 119, 105. Pablo habla que lleves tus cosas para que sean probadas por la luz. Y dice aquí, la exposición de tus palabras lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿a dónde tiene que usted llevar sus cosas para comprobar si son buenas o no? A la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y alumbra mi camino. Y otro versículo más en el 130, ahí mismo, el 119, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Miren, la exposición de la palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples. ¿Se da cuenta? Y todo nace ¿de dónde? De la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Pablo habló también del Evangelio como una luz que resplandece. El Evangelio es una luz que resplandece. Y entonces vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 4, voy a leer el versículo 4. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y aquí ponga mucha atención con el dedo en este versículo y mire cómo está escrita la palabra Dios. ¿Cómo? Minúscula. ¿Significa qué? ¿A quién se refiere? A Satanás. A Satanás. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Significa que aquellas personas que no han aceptado verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador personal, están cegados su entendimiento porque Satanás
los quiere mantener ciegos, que no puedan ver que hay algo mejor que la luz del Evangelio. Y muchas veces esas personas no quieren venir al Evangelio porque sus obras son malas y no quiere que la luz del Evangelio refleje lo que hay ahí. La prueba del carácter cristiano no está determinada por el termómetro plantado en medio de una ciudad, de una universidad o del trabajo. No. La pureza en la vida no se mide por la gente que lo apruebe o no lo apruebe usted, o que los vecinos lo aprueben o no lo aprueben, la gerencia de su trabajo lo apruebe o no, sino que la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra es lo que tiene que aprobar. Si está bien o está mal, es la palabra de Dios. Pablo está escribiendo: estoy orando por ustedes, les dice a los hermanos en Filipo, porque sé que muchas de las cosas que creen están bien, no lo están. Esas cosas que ustedes creen que están bien, Pablo le dice, no lo están, no lo están. Porque ustedes no lo han alumbrado con la palabra de Dios. Y mucho de lo que les han enseñado, le dice Pablo, está mal. Oro para que se eleven constantemente sus aptitudes, sus acciones y hábitos y deseos a la luz de Jesucristo y a la luz del mundo. Entonces la luz del mundo los va a encontrar aprobados. Eso le está diciendo Pablo. Hermanos, vean su vida a la luz de la palabra de Dios. Y les voy a hacer una pregunta. Al ver su vida en la palabra de Dios, y los que nos miran por el internet también, al ver sus vidas en la palabra de Dios, ¿qué ve? ¿Qué se ve en cada uno de nosotros? No me respondan, su conciencia. ¿Qué se puede ver? Se puede ver una vida turbia, una vida opaca, una vida que se ha corrompido. ¿Qué se ve si usted se analiza a la luz de la palabra de Dios? ¿O ve una vida clara, limpia, transparente? ¿Qué podemos ver en nuestra vida si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué ve el mundo de nosotros si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios? Hay otro aspecto en el contexto de esta palabra que es muy significativo y que no quiero dejarlo de analizar. En los días del apóstol Pablo, una de las industrias más grandes en el mundo era la industria de la alfarería. Y las vasijas y otros productos de alfarería variaban en calidad tal como los autos ahora, los artículos electrónicos y la ropa de hoy en día. Todo varía de situaciones ahí. Las vasijas más baratas en aquella época del apóstol Pablo eran gruesas y sólidas, las más baratas, y no requerían mucha habilidad para hacerlas. Los arqueólogos han desenterrado enormes cantidades de este tipo de vasijas, pero las vasijas más finas eran delgadas y delicadas. Con esto en mente, hermanos, Pablo no está diciendo que la pureza del cristiano debe ser impecable. No, que un cristiano nunca va a tener grietas en su vida. No. La verdad es que todos estamos resquebrajados. Todos tenemos grietas y fisuras en nuestras vidas. Usando este vocabulario, todos somos entonces vasijas rotas. Hay hasta un coro que se llama vasijas rotas. Todos somos entonces vasijas rotas.
Pero Pablo quiere reafirmar el concepto de la honestidad y de la transparencia. No cubra sus defectos fingiendo ser porcelana fina. Está bien si somos jarrones gruesos y resquebrajados. Simplemente no tratemos de aparentar ser algo que no somos. Eso le dice Pablo. No aparenten ser algo que no son. Pablo podría estar implicando que el cristianismo genuino no se trata de mantener una imagen pública que no es real. Y Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice ahí. Segunda carta de Pablo, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Pero tenemos este tesoro, ¿en qué cosa? Vaso de barro, ¿para qué? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No quiera ser un jarrón de porcelana fina. Confórmese con ser un jarrón con muchas grietas, porque eso le va a permitir a usted recordar que la excelencia no es suya, sino de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro, dice, el tesoro del Evangelio. Este tesoro del Evangelio, dice, lo tenemos en vasos de barro. Eso es lo que somos nosotros. Somos vasos de barro, agrietados. ¿Y por qué? Para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Él. Pablo dice, oro para que puedas desarrollar un sentido de parcialidad por lo que es mejor, y sean genuinos y puros también. Y en tercer lugar, Pablo ora por su prudencia, por la prudencia de los hermanos en Filipos. Y voy a seguir leyendo el versículo 10, Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Prudencia. Un erudito inglés, escucha bien esto que me gustó y lo puse aquí. Un erudito inglés escribió que pureza y sinceridad se refieren al interior de la persona. Pureza y sinceridad, él decía, se refiere a lo interior de cada uno de nosotros. Y ser irreprensible, dice él, se refiere al comportamiento externo de la persona, lo que ven otros. Ser irreprensible. La palabra irreprensible en el original significa sin tropiezo. Irreprensible igual sin tropiezo. Ser prudente en conducta, prudencia simplemente significa cautela y discreción. Significa ser cuidadoso. Pablo está orando fervientemente por estos creyentes para que vivan vidas puras, transparentes moralmente, libres de tropiezo, porque son cuidadosos en su caminar cristiano. Eso es lo que resume el versículo 10 hasta donde llegamos. Entre más envejece el cuerpo, más cuidadoso es uno cuando camina. ¿Sí se han dado cuenta? Ya está viendo si hay una piedrita, unos huecos, algo. Uno es más cuidadoso porque cuando es joven salta, pero cuando ya pasan los años ya no puede saltar. Entonces usted tiene que ver bien y ser cuidadoso cuando se camina. Tengo esta teoría de que nuestro piloto automático
empieza a desgastarse mientras uno va envejeciendo. Así es. Y tenemos que darnos cuenta que es una realidad. Nunca vamos a ser siempre jóvenes. Siempre vamos a ir envejeciendo porque esa es nuestra heredad de Adán. Desde que Eva y Adán pecaron, nuestra carne va deteriorándose cada día más. Así no fue el plan original de Dios. El hombre lo dañó. Es lo mismo en lo espiritual, hermanos. Entre más uno avanza en los años del Señor, en el Evangelio, en la doctrina, en la instrucción bíblica, más cuidadoso tenemos que ser. Las batallas no se vuelven más fáciles, se vuelven más engañosas y peligrosas con el tiempo. Ahora existe una controversia entre si Pablo está usando este verbo en su forma activa o pasiva. Y vamos a desarrollarlo en las dos formas porque al final van a ser lo mismo. Miren, si el verbo es pasivo, Pablo nos está diciendo que caminemos cuidadosamente para que nosotros no tropecemos, o nos está diciendo que caminemos de tal forma que no causemos que alguien más tropiece. Entonces, si el verbo es pasivo, Pablo nos está diciendo que caminemos cuidadosamente para que nosotros no tropecemos. Y si el verbo es activo, nos está diciendo que caminemos de tal forma que no causemos que alguien más tropiece. ¿Se da cuenta? Ya sea que este verbo sea activo o pasivo, la verdad es que no influye en la interpretación de este pasaje simplemente porque ambas interpretaciones están conectadas. No tenemos que ser piedra de tropiezo para nadie y tenemos que observar bien cómo caminamos. Una lleva a la otra. Si uno camina de forma prudente, no solamente va a estar menos propenso a tropezar, sino que tampoco será motivo de tropiezo a aquellos que siguen su ejemplo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No seas de piedra de tropiezo de aquellos que siguen tu ejemplo. Pablo vivía de esta manera. Él no vivía solo para sí mismo, sino que vivía para aquellos que lo rodeaban, para beneficiarlos, animarlos y protegerlos. ¿Pero de qué manera? Con su ejemplo. Con su ejemplo. Una de las marcas de un creyente maduro es que éste busca ser una plataforma de avance para los demás y no un obstáculo. Y quiero repetir, una de las marcas de un creyente maduro es que este creyente maduro busca ser una plataforma de avance para los que lo miran y no un obstáculo. Y la pregunta es, ¿qué es usted? ¿Un cristiano que porque a usted lo miran otros han avanzado, o un cristiano que al mirarlo han retrocedido? ¿Qué clase de cristianos somos? Aquí hay dos preguntas que creo que Pablo está insinuando en este texto. Hermanos, si alguien más lo estuviera imitando, ¿usted se preocuparía? Si alguien más nos estuviera imitando, ¿nosotros nos preocuparíamos? Hermanos, si Jesucristo lo estuviera observando, ¿le daría vergüenza? Si Jesucristo me estaría observando, ¿me diera vergüenza? Pablo finalmente concluye esta lista de oración
con el siguiente pensamiento que está en el versículo 10. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esto me lleva a mi cuarto punto. El motivo de oración por Pablo es por su perspectiva. El día de Cristo. La perspectiva de Pablo era el día de Cristo. Aquí encontramos la segunda alusión de Pablo al día de Jesucristo. Aquel día en que todo creyente va a ser recompensado por su servicio y será asignado un puesto en el reino terrenal de Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: vivan hoy con aquel día en mente. Vivan hoy con aquel día en mente. Vivan, tomen decisiones y actúen hoy en base a aquel día. Un día en el cual seremos evaluados ante el tribunal de Cristo. Un día en el cual estaremos de pie frente a Dios. Un día en el cual daremos cuenta del talento o de los talentos que Él nos ha dado y nos van a pesar. Y ojalá que no salgamos faltos. Un día en el que va Dios mismo a evaluar: te di 5 talentos y no hiciste nada. Un día cuando seremos recompensados y asignados en un puesto real en su reino. Todo lo que hacemos para la gloria de Cristo en la tierra es solo el preludio, el anticipo del privilegio de servirle a Él durante su reino venidero. Pablo aquí busca elevar nuestra perspectiva. Para Pablo el día de Cristo no era un tipo de obsesión profética, era una forma de pensar y decidir y de vivir. Así que Pablo está diciendo: oro para que en vista de nuestro reencuentro con Cristo estemos aprobados, lo que es mejor. Y en quinto lugar, el siguiente motivo de oración natural y lógico es por su productividad. Y ponga mucha atención, hermanos, porque esto me conecta con el discipulado que empezamos en esta iglesia. Y voy a leer el versículo 11, Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren, hermanos, la causa de frutos en nuestras vidas es la obra de Cristo en nosotros. Y ahí está la respuesta: ¿por qué no damos frutos? Porque la obra de Cristo en nosotros no existe. Somos cristianos indiferentes, sin compromiso a evangelizar, porque Cristo no mora en nuestras vidas, Cristo no transforma nuestras vidas. Por eso no tenemos frutos. Es el Espíritu Santo quien trabaja internamente en nosotros, y cuando nos sometemos a su dirección demostramos extremadamente el fruto del Espíritu. El fruto de justicia es simplemente el fruto de una buena relación con Dios. El apóstol Pablo se atreve a asumir que usted y yo solamente hemos sido perdonados, sino que también debemos ser fructíferos. Pablo nos está diciendo: no estés feliz con solamente estar contento porque has sido perdonado tus pecados. No, tienes que estar feliz porque producto de que eres salvo son los frutos. Y yo decía en el discipulado que muchas veces la palabra gracia nos ha hecho cristianos cómodos
y sentados en una silla, sin compromiso. Estamos felices de ser salvos por la gracia de Cristo, sí, pero esa gracia tenemos que bajarla al corazón, y al bajarla al corazón nos vamos a dar cuenta que hay muchos que están en el camino del infierno, rumbo al infierno, y tenemos que predicar a aquellos que aún no conocen de Cristo. Pero la gracia nos mantiene cómodos con el aire acondicionado y con cómodas sillas. Estoy salvo, Señor. Gracias porque me has perdonado. Y vengo todos los domingos fielmente y yo estoy bien. Analice su vida, hermano. Usted está aquí para dar frutos. Está para dar frutos. Y a todo esto, un fruto no es producido porque la rama se esfuerza a producir la fruta para el verano, no. La fruta finalmente cuelga de la rama en el verano porque la rama está conectada al árbol. Y ahí está la clave. No damos frutos porque decimos nada más que estamos conectados a Dios, pero muchas veces ese Dios no es nuestro Dios. Puede ser cualquier otro Dios, pero no el Dios real. Puede ser el Dios trabajo, el Dios actividad, el Dios muchas cosas, pero no estamos conectados al Dios verdadero para realmente tener frutos dignos de arrepentimiento. Y permítanme leer Juan 15:5. Juan 15:5. Amén. Yo soy la vid, dice Dios. Vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva, porque separados de mí. Y ahí está la clave, hermano. Si usted no es un cristiano fructífero, usted está separado de Dios. Usted puede estar unido a cualquier otro Dios, menos al Dios verdadero. Jesús dijo a sus discípulos: el que permanece en mí, el que está conectado a mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y permítanme leer lo que Pablo decía, ¿no?, en Filipenses 1:11. Filipenses en el versículo 1:11 no ora simplemente para que llevemos fruto. Él ora para que entendamos que debemos permanecer en sumisión, en comunión con aquel que produce el fruto. No somos nosotros los que producimos el fruto. Es Dios en nosotros el que produce el fruto. Y ahí está la respuesta, hermano. Usted va a predicar al aire libre, va a evangelizar, va en sus fuerzas y no va en las fuerzas de Dios, que es Él el que produce el fruto. Por eso Pablo ora por los creyentes en Filipos. Él ora diligentemente por su pasión en amor. Él ora por su progreso en el conocimiento de la palabra de Dios. Él ora en su práctica, en el discernimiento. Él ora por su parcialidad para la excelencia. Él ora por su pureza con integridad. Él ora por la prudencia de estos hermanos en Filipos con cuidado. Él ora por su perspectiva en el anticipación del día de Cristo, y él ora por su productividad en su vida fructífera llena de frutos. Y ahora Pablo termina esta lista de oración agregando un motivo final que lo encontramos en el versículo 11, la prioridad de Pablo, el agradecimiento. Y termina este párrafo en el versículo 11 y dice:
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a analizar este último versículo. Pablo está diciéndoles a estos creyentes de Cristo: quiero que ustedes tengan un cajón lleno de fruto espiritual. Y déjenme decirles cuál es el fruto de mejor calidad. Y en este versículo 11 está el fruto de mejor calidad. Aquí en el versículo 11, en la última parte. Ese fruto es el que da gloria, alabanza a Dios. Ese es el fruto de mejor calidad, el que da gloria, alabanza a Dios. Entonces, vamos a profundizar un poquito más con este objetivo. Y el escritor de Hebreos toma el mismo enfoque que Pablo cuando escribe Hebreos 13:15. Vamos un ratito ahí para que usted conecte Filipenses 1:11 con Hebreos 13:15. Y Hebreos 13:15 dice, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios que confiesen su nombre significa evangelistas, evangelizador, discipulador, discípulo. Frutos de labios que prediquen el evangelio. Un sacrificio de alabanza hoy podría incluir gratitud a Cristo por su sacrificio en la cruz y el poder que tenemos nosotros para decírselo a otros. Lo que Cristo hizo en la cruz por mí, también lo puede hacer por ti un día. Termino con esto, hermanos. Y quiero que escuchen que voy a leer algo que tomé de una revista. A partir de una entrevista entre Joni Eareckson Tada, es una mujer, ella le dio una entrevista a una revista que se llama Mundo. Y esta mujer, después de vivir 45 años cuadripléjica, ella reflexionó en su entrevista acerca del accidente que cambió su vida, y yo lo anoté y lo pongo aquí. Ella había aceptado a Cristo como su Salvador cuando tenía 14 años. Pero en sus propias palabras, ella había confundido la vida abundante del cristiano con el gran sueño americano. Ella dijo: mi plan era bajar de peso, tener buenas notas, ser la capitana de mi equipo de hockey, ir a la universidad, casarme con un hombre maravilloso que ganara $250,000 al año y tener 2 a 3 hijos. Era lo que ella deseaba. Ese era mi enfoque, decía ella. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Es la pregunta que ella se hacía. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Estos son mis planes. Casi pensaba que se le había hecho un gran favor a Dios al convertirme en cristiana, dice ella. Pero mientras tanto estaba viviendo en pecado con mi novio. En abril de 1967, estaba volviendo a casa de una cita inmoral. Era un viernes por la noche y clamé: oh Dios, estoy manchando tu reputación al decir que soy cristiana. Pero sin embargo hago una cosa el viernes por la noche y otra el domingo en la mañana. Soy una hipócrita. Quiero que cambies mi vida, Señor. Haz algo en mi vida que me ponga en el buen camino nuevamente, porque estoy siendo un desastre en mi fe cristiana. Quiero eso, Señor.
quiero glorificarte. ¿Y saben qué ocurrió 3 meses después? 3 meses más tarde, tuve un accidente que me dejó paralizada del cuello hacia abajo. Inmediatamente después del accidente, ella dijo en su entrevista que le dijo a Dios: nunca más te voy a confiar con otra de mis oraciones. Pero después de luchar con la angustia y el enojo, queriendo morirse, odiando su condición, ella dijo: finalmente oré una corta oración y cambió mi vida. Fue simplemente esto: oh Dios, si no puedo morir, enséñame entonces cómo vivir. Esa fue probablemente la oración más poderosa que alguna vez oré, dice ella. Oh Dios, si no puedo morir, enséñame entonces cómo vivir. Que abundemos en amor, hermanos. El amor de Cristo debe ir siempre en aumento. Es decir, cada día debemos aprender a perdonar. Cada día debemos aprender a perdonar, a amar más las debilidades de otros. Cada día debemos aprender a amar más las debilidades de otros. Esta es la prueba que estoy abundando en el amor de Dios. Hermanos, que progresemos en aprender las verdades bíblicas acerca del amor y de la vida. Hermanos, que practiquemos y apliquemos lo que estamos aprendiendo. Hermanos, aprendamos a cultivar el carácter cristiano, viviendo la verdadera fe, reflejando en nuestras acciones a Cristo. Imitemos el ejemplo de Pablo, pero sobre todo el de nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Aprendamos también a interceder por otros, porque cuando lo hacemos, en especial por los que nos han hecho algún mal, somos nosotros los primeros bendecidos. En especial por los que nos han hecho algún mal, somos nosotros los primeros bendecidos. Imitemos la oración de Pablo por los hermanos en Filipo. Señor, enséñales a amar, aún en medio de las debilidades y errores de los demás. Enséñales lo que necesitan saber, así puedan saber cómo deben vivir. Con amor, conocimiento y discernimiento, viviendo con más grande amor por ti, oh Cristo, más grande amor por ti. Ese fue el resumen de la oración de Pablo para los hermanos en Filipos. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra nos ha confrontado, ha llegado a nuestra mente y a nuestros corazones la manera como Pablo oraba, intercedía por la iglesia en Filipo. Y Señor, que nosotros hoy también imitemos esta oración. Señor, enséñanos a amar, aún en medio de las debilidades y errores de los demás. Señor, enséñanos todo lo que necesitamos saber para así poder saber cómo conducirnos y vivir con los demás. Señor, danos amor, danos conocimiento, danos discernimiento para que podamos vivir
recordando y alabando tu grande amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado el sermón titulado Cultivando un carácter como el de Cristo. En definitiva, nosotros debemos tener el carácter de nuestro Señor y Dios quiere ayudarnos. Entonces a nosotros nos corresponde orar y dejar que Dios amolde nuestro carácter. Congregación, que por favor se ponga nuevamente de pie, porque vamos a cantar a nuestro Señor. Vamos a alabar con nuestros labios a Dios, cantando el himno número 283. Aleluya, Cristo me salvó. Vamos a finalizar con el culto devocional de este domingo, con la oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos agradecidos porque su palabra es la luz, la lumbrera que alumbra nuestra vida. Si estamos conectados a usted, vamos a dar frutos, pero ese fruto no es nuestro, es de usted. ¿Y por qué no es nuestro? Porque nos gloriaríamos nosotros. El fruto efectivo, el fruto que usted quiere, es un fruto que da gloria y alabanza a usted. Y esos frutos son los que necesitamos dar
frutos de labios, evangelistas, misioneros y todos que confiesen tu nombre al arrepentimiento, para que ellos a su vez también sean instrumentos de dar otros frutos para tu reino. Gracias te damos, Señor, y imprime en la mente y corazón de cada uno de nosotros el amar al prójimo y el estar en comunión contigo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.